este momento está incidiendo un frío intenso sobre las regiones de la parte norte, noreste y noroeste de México, donde están sintiendo los efectos directos del Frente Frío número 36 en combinación con la corriente del chorro subtropical, que estarán dando origen a la 10ª tormenta invernal, que estará produciendo temperaturas casi bajo cero sobre estas regiones como Monterrey, Chihuahua, Hermosillo y Culiacán, donde en este momento están ocurriendo algunas precipitaciones de lluvias con relación al Frente Frío número 35, que todavía está incidiendo sobre la República Mexicana, específicamente sobre estos estados como Guerrero, Puebla y sobre la península de Yucatán, donde el Frente Frío número 36 en combinación con la corriente del chorro subtropical están produciendo fuertes lluvias con tormentas eléctricas y rachas de viento hasta de 60 km por hora sobre el estado de Texas y Luisiana en Estados Unidos, donde se les recomienda estar muy atentos a los boletines emitidos por Protección Civil a todas estas regiones de la parte noreste de México, debido a que se espera a partir de esta noche que puede estar cayendo nieve o aguanieve en zonas serranas y montañosas. Si observamos bien las imágenes que les estoy mostrando, pueden ver claramente que la mayor incidencia está sobre estos estados en este momento de Texas y Luisiana, donde llevan varios días recibiendo temperaturas prácticamente bajo cero, donde Texas ha sido muy afectado y se espera que continúe siendo afectado por esta semana. Aquí todavía están incidiendo algunas precipitaciones de lluvias con referente al Frente Frío número 35, que está en este momento en aguas del Océano Atlántico, y esas lluvias han tenido incidencia en algunas áreas del Caribe, como pueden observar en las imágenes que les estoy mostrando, específicamente sobre la parte norte y noreste de República Dominicana y Haití, en el área de Centroamérica como en Panamá, Honduras, Nicaragua y Costa Rica están sintiendo algunas lluvias en estos días con referencia a estas zonas de baja presión que tenemos en aguas del Océano Pacífico, que están dispersándose hacia el norte-noreste, donde estarán atravesando todas estas regiones. También quiero que le pongan mucha atención a estos temblores que han estado ocurriendo en las últimas 12 horas sobre el territorio estadounidense. Como pueden observar, estuvieron ocurriendo varios sismos de magnitud de 2.6 en estas regiones de Oklahoma y también estos sectores en la parte céntrica entre Oklahoma City y Dallas, Texas, donde se les recomienda estar muy atentos a los boletines emitidos por el Instituto de Sismología, y también estas áreas de California, donde han continuado ocurriendo durante una semana completa varios sismos de magnitud de 2.8 y 3.5, porque puede ocurrir cualquier réplica hasta de magnitud de 4.5 grados. Si nos movemos a la zona del Caribe, podemos ver que prácticamente Puerto Rico desde enero no han parado de temblar la tierra, con muchos sismos cada día, como pueden ver en la parte sur y en la parte norte, donde las regiones en las cuales se están sintiendo más estos sismos son en Ponce, en Mayagüez y también en esta área de San Juan, Bayamón y Trujillo Alto, donde se les recomienda también estar muy atentos a las indicaciones emitidas por el Instituto de Sismología ante cualquier réplica que puede estar ocurriendo en los próximos días de una gran magnitud. Afortunadamente, sobre el área de Centroamérica, el día de hoy, en las últimas 24 horas, no han ocurrido sismos. Si observamos detalladamente esta imagen visible que nos muestra la Oficina de Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, podemos observar más claramente lo que está incidiendo en este momento sobre los estados de la parte norte y noreste de México, y específicamente sobre estas áreas de Texas, Luisiana y Oklahoma y el área de Georgia, y también está empezando a incidir sobre la parte norte de la Florida y estos estados de la parte céntrica y norte de Estados Unidos, donde están sintiendo los efectos de una fuerte tormenta invernal que está afectando con temperaturas prácticamente bajo cero y mucha nieve a todos estos estados, donde se espera que a partir de esta noche empiecen a sentir malos efectos sobre estas áreas como Hermosillo, Monterrey y Chihuahua en México,
pero la área más afectada, como pueden ver en esta imagen visible, es Texas y el área de Luisiana,